Hace unos días que se viene hablando de que MySQL, la base de datos libre y por excelencia de Internet, está siendo abandonada por la empresa que es dueña del proyecto, Oracle. Bueno, era algo que esperábamos y no solo no es el fin del mundo, sino que llevamos años preparados para ello. Resulta que en los últimos meses se ha visto un descenso brutal en el aporte de mejoras y de actualizaciones de features de Oracle en MySQL, siendo que en el último mes prácticamente pues no ha habido ni un solo commit. Terrible, está siendo terrible, o sea, el abandono está siendo descarado. Y claro, mucha gente pues ya está diciendo eso de MySQL muere, tenemos que migrar a otras bases de datos, un proyecto de software libre que muere, como diciendo, ¿veis? El software libre no tiene por qué no morir, ¿eh? Yo siempre digo aquí que un proyecto de software libre solo muere hasta que se borra la última línea del proyecto, porque siempre hay, si hay una comunidad alrededor, siempre hay la oportunidad de que se reflote pues, con otras personas que hagan de líderes de proyecto. En este caso, no tiene pinta que efectivamente MySQL como tal vaya a reflotar, porque la comunidad no da soporte a MySQL desde hace aproximadamente unos 15 años. ¿Qué ocurre con MySQL y Oracle y por qué, aunque esto sea algo crítico, puesto que prácticamente todo Internet funciona con MySQL? No de todo Internet, ¿vale? Porque no es verdad, pero ya me entendéis, como mínimo la gran mayoría de las webs de pymes, incluso domésticas, funcionan con MySQL y muchos grandes proyectos como la Wikipedia funcionan con MySQL. Resulta que cuando Oracle compró Sun Microsystems, la empresa poseedora y desarrolladora de MySQL, VirtualBox, OpenOffice, Java y otros muchos proyectos también de software libre y que servían para que Internet e incluso muchos programas de escritorio funcionaran, pues lo que ocurrió fue que, como sabemos, ya se sabía de entonces y era por todos conocido, es que Oracle es lo que se llama una Evil Corp, una empresa maligna, que si puede adquiere empresas que son su competencia para destruirlas y destruir con ello los proyectos que llevan y así imponer los proyectos que llevan desarrollando desde hace tiempo y por lo tanto quedar como históricamente y sobre todo de cara a sus clientes como la gran empresa que tiene los mejores productos y que siempre los ha tenido. ¿Qué ocurre? Que Sun Microsystems, entre otras cosas, interesaba a Oracle por Java, sobre todo también MySQL. La comunidad se puso, vamos, loquísima con tal de liberar, con tal de salvar el proyecto de Oracle. También ocurrió con OpenOffice, dando lugar a LibreOffice, otro fork, pero bueno, esto lo dejamos para otro vídeo. Inmediatamente después de la compra de Oracle de Sun Microsystems, hubo un fork, hubo una versión paralela de la base de datos, a la cual llamaron MariaDB. Resulta que el autor original de MySQL, yo digo MySQL porque es My, realmente el My es My, no se puede. MySQL ya tenía el nombre de una de sus hijas, ¿vale? De la hija mayor del autor de la base de datos, del autor principal de la base de datos, que se llama My, nombre es del norte de Europa, y María es el nombre de su segunda hija. MariaDB fue el fork, fue esta bifurcación, esta nueva versión por parte de la comunidad liderada por el autor original y es la base de datos que más apoyo ha tenido de parte de la comunidad de desarrolladores y de parte de muchísimas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, bueno, ostras, pues si MySQL muere, lo que ocurrirá será que la gente migrará a la otra base de datos libre, PostgreSQL o SQLite, o me da igual, a otra base de datos. Y esto no tiene sentido. Primero porque existe MariaDB y segundo porque migrar a una base de datos no es algo trivial. Cambiar de una base de datos a otra puede hacer que pierdas muchísimas referencias y sobre todo que a nivel de administración se te convierta en un infierno porque cambia absolutamente y completamente toda la filosofía de trabajo. MariaDB, que está soportada por una fundación, igual que, por ejemplo, está soportado el núcleo de Linux, Godot u otros muchos proyectos como LibreOffice, que está la Open Document Foundation detrás. MariaDB recibe ingresos de diferentes proyectos, diferentes empresas y diferentes individuos que quieren que siga el proyecto adelante. No solo es de una única empresa. Y es, como digo, no uno a uno MySQL, pero en base es MySQL. Hacer la migración no es inmediato, pero es más fácil que cualquier otra base de datos. Creo que esto debería ser la tónica, que la gente que utiliza hoy en día MySQL puro y duro de Oracle migre a MariaDB y además que empiece a dar soporte en lugar de una gran macroempresa que hará lo posible por adquirir productos y destruirlos o poner aranceles encima
de cualquier tipo. Esto ocurrió con Java, que era el lenguaje más utilizado a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Hoy en día se sigue enseñando porque prácticamente todas las empresas medianas grandes tienen algo hecho en Java. Java, al ser adquirido por Oracle, durante un tiempo, pues sin más, Oracle no hizo nada al respecto, simplemente lo mantuvo como un proyecto más, pero con el tiempo añadió cosas como barreras de pago. ¿Vas a utilizar Java en una empresa de más de X? ¿O que vas a utilizar Java en este contexto? Tienes que pagar, lo cual no tiene por qué ser un problema. Es decir, yo insisto en que la gente pague en proyectos open source y demás. Yo doy dinero a muchos proyectos abiertos. No es un problema el tema del pago, el problema es el secuestro, ¿no? Pagas por utilizarlo, pagas la versión premium de Oracle por utilizarlo y ya no puedes salirte de ahí porque todos tus sistemas solo pueden sobrevivir con la versión de Oracle. ¿Qué ocurre? Igual que MariaDB apareció un fork, que la web es muy de los años 90, me encanta. El fork OpenJDK es el que atrajo toda la atención de la comunidad y la atención de muchísimas empresas, siendo realmente el que se acaba utilizando en muchísimos casos. Es más, aquellos casos que todavía utilizan Java o MySQL de Oracle son aquellos casos que por temas obviamente administrativos y estructurales no han podido dar el paso a MariaDB o a OpenJDK, pero muchas empresas que hoy en día empiezan ya lo hacen con OpenJDK y MariaDB. Yo mismo enseño a mis estudiantes en la asignatura de base de datos a trabajar con MariaDB y les explico que MariaDB está basada en MySQL, que es una base de datos con muchos años y muy potente en muchos aspectos y que es de las más utilizadas del mundo, pero que solo cambiaban unas pequeñas cosas por el hecho de que han evolucionado de manera distinta. De hecho, MariaDB ha evolucionado bastante más que MySQL. En el caso de OpenJDK, Oracle habla de OpenJDK como la versión comunitaria. Para Oracle es de segunda, pero realmente OpenJDK le está sacando, vamos, bastante ventaja con el paso de los años a la versión de Oracle. Lo mismo ocurre con MariaDB. ¿Podríamos migrar ya que estamos a otra base de datos? Por ejemplo, Postgres o no lo sé, Microsoft SQL. ¿Se puede? ¿Tiene sentido? Creo que no. Creo que de verdad debemos esforzarnos por dar soporte a proyectos como MariaDB, que es un proyecto comunitario, que detrás hay una fundación que busca proteger el proyecto de que precisamente se adquiera y se cierre, como ha pasado con MySQL, que sí que es verdad que sigue siendo abierto, pero parece ser que no en todas sus capacidades. Esto es otra historia, pero parece ser que no del todo. Creo que vale la pena dar, como digo, dar soporte a este proyecto antes de diversificar muchísimo más. ¿Qué quiero decir? Que PostgreSQL también es un proyecto abierto, 100% open source, y que hay una comunidad muy potente detrás, pero ya tiene su comunidad y ya tiene su mercado. De hecho, mucha gente habla de PostgreSQL y de MariaDB o de MySQL como si fueran lo mismo, o dicen, no, es que PostgreSQL es mejor que MariaDB, lo cual es para preguntar, ¿en qué? Si decimos los puntos en los que es mejor, pues tiene sentido, pero no es mejor así en general. Es como decir que PostgreSQL es mejor que SQLite. Depende del contexto. Y MariaDB es la base de datos por excelencia, lo que tiene que ver con la web, con proyectos en los que se necesite muchísima velocidad y un escalado que se llama vertical. ¿Qué significa esto? PostgreSQL escala muy bien y muy fácil añadiendo, entre comillas fácil, ¿de acuerdo? Añadiendo máquinas en paralelo a esta. Balancear PostgreSQL es bastante natural. Dividir las bases de datos de PostgreSQL en diferentes máquinas para dividir la carga es bastante habitual. Sin embargo, en MySQL es ideal para aquellas bases de datos que la escala no está en la división, sino está en el crecimiento del propio hardware o del propio sistema. Tal como está optimizado MySQL, pongamos que tu máquina tiene 8 GB de RAM, tu servidor tiene 8 GB de RAM, un poco raro, pero por poner números bajos y que entendamos, tiene 8 GB de RAM, si le ponemos 16, MySQL sacará partido inmediato a esa memoria porque está optimizado para ello. Postgre, no tanto. Cómo hace los índices, cómo trabaja con ciertos aspectos de la memoria, no lo aprovecha tanto, es decir, no aprovecha inmediatamente, pero en aquellos casos en los que se necesite más potencia bruta y que se pueda dar esta potencia bruta con más hardware paralelo, quiero decir, pues Postgre es ideal. Por ejemplo, no sé, imaginaos que tenéis una tienda de tickets para conciertos y cosas así, y de repente hay un concierto de Rosalía o de Bad Bunny o de quien sea. Estos conciertos que de normal generan un pico tan brutal que puede hacer caer a una máquina. Generalmente ya se tienen en cuenta y por lo general se tienen preparadas más máquinas que permitan el balanceo y que permitan la repartición de una carga brutal que va a haber puntualmente. ¿Esto con MySQL se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero Postgre es la base de datos reina en esto.
MySQL va de puta madre para cosas como por ejemplo la Wikipedia. Nadie dirá que la Wikipedia es una base de datos pequeña, es brutalmente grande. ¿Nos la podemos descargar y cae en un USB? Sí, pero nos descargamos generalmente no todos los cambios, sino todo el contenido que vemos. Pero gestionar todos los cambios, todos los usuarios, todo ese tráfico, ha sido gracias a MySQL, o MariaDB en este caso. Porque el cómo trabajan este tipo de documentos no es tan ágil hacerlo en Postgre. ¿Se puede hacer en Postgre y no habría ningún problema? Por supuesto que sí. Que siempre es, no, pero en Postgre, sí, por supuesto. Pero cada uno tiene su lugar. Una aplicación masiva, como puede llegar a ser, por ejemplo, no sé, una aplicación que utilicéis, Tinder. Pues no lo sé, aquí tendríamos que estudiarlo, tendríamos que estudiar ese mercado, tendríamos que estudiar cómo se generan las llamadas, tendríamos que estudiar el volumen y demás. Puede ser que realmente la información que necesitemos sea muy puntual, muy directa, y en este caso MySQL sea ideal para ello. O no, porque una de las cosas que tiene PostgreSQL que no tiene MySQL es que tiene campos específicos para indexar datos en formato JSON, en formato JSON. Bueno, que se basa en JavaScript, en la nomenclatura de JavaScript, y que se utiliza mucho para intercambio de datos entre aplicación y servidores. ¿Qué ocurre? Que, pues como está especializado en ello, a lo mejor puede ser interesante para hacer una aplicación como la que hemos dicho, y que en un momento dado tú pidas ciertos datos y te retorne. O no, porque a lo mejor no necesitamos una base de datos de tipo relacional para todo. La carga puede estar repartida entre bases de datos de tipo relacional como Postgre, MySQL, SQLite, Microsoft SQL, Oracle, lo que sea, o una base de datos no relacional como puede ser MongoDB. MongoDB es una base de datos que se les llama de no SQL, porque la idea es que, a diferencia de bases de datos como MariaDB, MySQL, Postgre, SQLite y demás, la idea es que todos los datos vayan relacionados entre sí. MongoDB es otra liga. ¿Se puede hacer esto también en MongoDB? Sí, pero no está pensado necesariamente para ello. MongoDB o, por ejemplo, Cassandra, el proyecto de la Fundación Apache, que por cierto, Apache se ha quedado muchos proyectos que compró de Sun Microsystems Oracle en su momento y que se han deshecho de ellos, como por ejemplo OpenOffice. Recuerda utilizar LibreOffice, no OpenOffice. Cassandra, MongoDB, son proyectos pensados para dar gran cantidad de datos de golpe sin necesidad de hacer muchísimas peticiones. Porque el objetivo de estas bases de datos es almacenarlo todo lo más agrupado posible. Y cuando se hace una petición, por ejemplo, imaginaos un juego, ¿no? Necesito todas las quests que he hecho, todos los ítems, todos los elementos. En una base de datos de tipo no SQL, lo más posible es que esto ya esté todo agrupado de tal manera que la petición inmediatamente retorne todos los datos y podamos empezar a utilizarlos. Cada base de datos tiene su lugar e incluso tiene su momento. El momento de MySQL ha pasado, pero realmente pasó hace 15 años. La comunidad ahora está en MariaDB y espero que las bases de datos que actualmente siguen con MySQL migren poco a poco a MariaDB y dejen de lado a lo que viene siendo Oracle. Sí que es verdad que alguna de estas bases de datos, ya que están, podrían pasar a PostgreSQL, pero como digo, puede ser un poco, digamos, temerario hacer el paso de un proyecto de una magnitud en la que se pudiera haber beneficiado o afectado de alguna manera, así como así. Así que recordad, si hoy en día vais a empezar a trabajar con bases de datos de tipo cliente-servidor, os recomendaría que valorarais tanto MariaDB como PostgreSQL y que pensáis en vuestro proyecto. Posiblemente MariaDB sea ideal para la gran mayoría de proyectos que hay actualmente en la web. Y si queréis hacer un proyecto en el que se requieran datos muy tochos, pues mirad alguna base de datos de tipo no SQL. Pero recordad una cosa, que no SQL no SQL significa not only SQL, no que estemos negando SQL. Y por lo tanto, estas bases de datos han sido diseñadas para trabajar, por lo general, al lado de una base de datos de tipo relacional, de tipo SQL. ¿El motivo? En esta base de datos SQL tenemos datos organizados, estructurados, de una manera bastante más formal, y en la base de datos de tipo no SQL generalmente tenemos los datos organizados de tal manera que más que la formalidad, que ya se ocupa otra base de datos de gestionarlo, lo que se busca es el acceso lo más directo y más rápido posible a nuestros datos. Si os interesa saber más de MariaDB, software libre en general o cómo jugar en Linux, pasaos por mi canal de directos y preguntad lo que queráis.